Bien, vamos a entrar con nuestro segundo invitado. El día de hoy tenemos dos invitados. El segundo invitado es otro ex candidato a la presidencia de la República, el economista Andrés Arauz, con quien vamos a hablar sobre la ley de inversiones y las acusaciones del presidente Guillermo Lasso. ¿Quién miente? ¿Cómo le va? Póngalo en pantalla, mi estimado Pablo. ¿Cómo está, economista Andrés Arauz? Gracias por acompañarnos en este espacio. No tengo audio, no sé si está muteado. Ahí, perdón, ahí Ahí lo está. escucho. ¿Qué ¿Cómo le tal? va? Bueno, muy buenos días, Carla, Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá felices de acompañarles y escuchándole el último tramito también al ex candidato Javier Herbas, parece un poco nervioso, señor. Oiga, economista, yo me acuerdo que el presidente Guillermo Lasso en campaña sacó una frase y que pegó mucho. Le decía, Andrés, no mientas otra vez. ¿Quién miente ahora? Bueno, aquí vemos el gobierno de Lazo y su campaña fue absolutamente mentirosa, incumplió todas sus ofertas de campaña, le engañó al país para calificarse como candidato, engañó al país también, engañó a las autoridades y ahora parecemos que está engañando a su propia familia, ¿no? Parece que hay recursos offshore que otros no conocían y bueno, esto parece que tiene repercusiones también a ese nivel. Yo creo que el señor Lazo ha incumplido al Ecuador. Tenemos una política nefasta que ha significado atacar a la clase media, destruir la institucionalidad pública, destruir la seguridad de nuestro país, no hacer nada al respecto de la violencia, incluyendo contra muchas mujeres del Ecuador, que está ocurriendo actualmente, no dar soluciones concretas a los problemas de nuestro país y únicamente buscar el lucro personal, ¿no? A través de eliminar el impuesto a la herencia, perdonar los impuestos a las empresas que evadieron recursos y los guardaron en paraísos fiscales en el exterior, que ese ha sido su único objetivo, ¿no? Darle más poder a la banca, darle más poder a sí mismo para que cuando deje la presidencia vuelva a seguir siendo de las personas más poderosas del Ecuador. Economista, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Usted es economista, conoce el tema y sí me gustaría que usted le explique a la ciudadanía las razones por las que esta ley de inversión no era buena, no era adecuada para nuestro país. Porque el discurso del presidente de la República es que por culpa de la Asamblea y por la no aprobación de esta ley, pues las mujeres solteras no van a poder conseguir trabajo, los jóvenes no van a tener dónde trabajar, y ese pues es el discurso del no va a haber crecimiento económico. Pero teníamos una ley que hablaba de incentivos tributarios para la creación de zonas francas, promoción de alianzas público-privadas, mayor control de mercado de valores, reformas en el sector de comunicación y en el tema de incentivos tributarios había como un debate y ahí quiero que usted como experto en el tema nos diga la exoneración de impuestos a la salida de divisa y la tarifa cero de impuesto al valor agregado. En la exoneración de impuestos de salida de divisa se manifestaba que podía haber una fuga de capitales. Díganos usted, confírmenos eso y de pronto para que el pueblo entienda por qué no era esa ley de inversión tan adecuada en los momentos que se encuentra nuestro país. Mira, esa ley era terrible, ¿no? No, para nada tenía que ver con inversiones, porque no mencionaba qué inversiones se iban a concretar en el país, no decía el nombre de ningún proyecto. ¿Acaso era el complejo petroquímico? ¿Acaso era una nueva hidroeléctrica? ¿Acaso era una carretera, una supercarretera? ¿Acaso era el tren playero? Nada, no decía ningún proyecto que iba a estar detrás de la ley de inversiones. Entonces era una ficción, era una ley para privatizar lo que ya existe para poder generar zonas francas en donde no se paguen impuestos para los amigos del gobierno, como ocurrió durante Magua, durante el gobierno de Gustavo Noboa, del cual él fue parte, ¿no es cierto? Y obviamente era un proyecto para darle más poder a la banca, subiendo las tasas de interés, permitiéndoles deshacerse de la cartera mala para pasarle al IES y obviamente permitiendo que los banqueros dejen de llamarse banqueros para que puedan controlar varios sectores de la economía. Entonces, aquí no había nada que tenía que ver con inversiones. Mencionaban cifras alegres, 30.000 millones, 2 millones de empleos, etcétera, pero nunca explicaban cómo se vinculaba el articulado legal con esas cifras, porque no mencionaban
Panamá cuáles eran los proyectos productivos, industriales, tecnológicos de por medio que supuestamente iba a haber con esa inversión. Entonces todo era un cuento. Lo que ha ocurrido, y como bien menciona Carla, más bien es la salida de dólares del Ecuador. Ha habido salida de dólares en el gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Imagínense, Lenín Moreno deja el país y resulta que ahora, recuerden que en campaña nosotros hablábamos que había más de 8.000 millones de dólares del Estado en el exterior. Ahora ya hay 10.500 millones de dólares del Estado en el exterior guardados afuera. Obviamente no hay inversión, pues, porque están poniendo la plata en el exterior. ¿Qué más está ocurriendo? El Banco Central publicó las cifras de lo que se llama la posición de inversión internacional. Los economistas que quieran investigar, meterse a la página del banco, revisen la posición de inversión internacional y van a encontrar que las familias más pudientes del Ecuador y un puñado de empresas tienen cerca de 50.000 millones de dólares en el exterior. En esa cantidad ha aumentado la plata que ha fugado del país. ¿Por qué? Porque Lasso aprobó esa ley que perdona los impuestos a los que han escondido evadiendo los impuestos en el exterior. Entonces, al revés, en vez de incentivar que la plata vuelva, ha incentivado que se fugue, que se esconda, que se oculte, que se evada y se mantenga en paraísos fiscales. Y finalmente, el propio ejemplo del presidente, pues, si él gobierna el país, él debería dar la primera señal de que le apuesta al futuro del Ecuador, que él dice, no, yo voy a meter mi plata afuera porque no confío en mi propio país, y aún siendo yo el presidente. Aunque con esa cara, ¿cómo va a poder atraer inversiones? Pues si ni siquiera él le apuesta al Ecuador siendo un enorme millonario como es. Economista, pregunta clave. ¿Usted considera que es necesario en estos momentos una muerte cruzada? Yo creo que el país tiene que encontrar salidas democráticas donde no impliquen peleas entre políticos, sino soluciones para los ciudadanos. Soluciones para los ciudadanos. Ahora, si es que el presidente estaba enojado, molesto de que no tiene mayoría en la asamblea y que supuestamente cree que decretando la muerte cruzada la va a lograr, bienvenida a la muerte cruzada, que los ciudadanos tengan la oportunidad de pronunciarse. Yo creo que pueden haber otros procesos como una convocatoria de mandato donde la ciudadanía exige la salida de Lasso por el cumplimiento de sus ofertas de campaña, ha dejado a la gente desamparada. Me dieron una señal de que el día siguiente de su victoria supuestamente iba a haber un boom de empleo en el país. Eso ha sido mentira, ha habido un problema enorme de inseguridad, etcétera, y de migración, ¿no es cierto? Una expulsión de cientos de miles de ecuatorianos de su propia patria, similar a lo que ocurrió hace 22 años con el feriado bancario. Y ahora lo que necesitamos es la oportunidad de que los ciudadanos se pronuncien y vuelvan a retomar las riendas de su destino. Pero ojalá, si es que vuelve a haber un proceso electoral, sea cual fuese, que sea transparente y democrático, que no se permitan a candidatos que no cumplen la norma, como Hervas, como Lasso, con empresas en paraísos fiscales, registrarse como candidatos. Eso es una violación al Código de la Democracia, es una violación a la confianza que le da la ciudadanía al sistema democrático y obviamente se convierte tristemente en un fraude, porque si participan quienes no estaban permitidos de participar o tener negocios turbios en el exterior, forma escondida, entonces están atentando en contra de la democracia y tristemente el resultado, por ejemplo, de hace un año fue eso, un resultado fraudulento. Economista, hace pocos minutos estuvo también el ingeniero Javier Hervas, ex candidato a la presidencia de la República, y le hice la pregunta si tenía o no cuentas o empresas en paraísos fiscales, y dice que eso es una mentira, que no sabe de dónde le sacan. ¿De dónde usted saca de que él tiene empresas en paraísos fiscales? Bueno, yo he hecho mucha información de las propias declaraciones de las empresas del señor Hervas, muestran su vinculación con empresas en paraísos fiscales, y va el nombre y apellido, Agri Group. Cualquier ciudadano se puede meter en el Google, poner Agri Group y le encuentra en el portal que se llama Open Corporates, se mete al registro público de Panamá y puede encontrar que es una empresa que está vigente, que le ha otorgado un poder para que actúe a nombre de esa empresa al señor Javier Hervas en territorio ecuatoriano, y que ese poder está plenamente vigente. Espero poder obtener la documentación de las notarías panameñas en los próximos días para exhibirle al país. Yo cuando digo algo lo digo con
con documentación, luego de haber estudiado. Yo estudio, mi doctorado es en empresas offshore, en paraísos fiscales. Yo estudio cómo la gente suele usar mecanismos de evasión. Por eso tenía miedo en el proceso electoral de que nosotros vayamos a cortar de seco, ¿no es cierto?, toda esa evasión tributaria enorme que existe por parte de los sectores más pudientes y adinerados de nuestro país, que no le apuestan al Ecuador. Sabían que nosotros íbamos a orientar los recursos sociales que genera nuestra economía a invertir en el Ecuador, a invertir en generar trabajo para los ecuatorianos, en comprar productos ecuatorianos y en generar empleo para ecuatorianos. Entonces, no es una cuestión que yo me he inventado, es documentación que está públicamente disponible y que cualquier ciudadano la puede comprobar en el portal de la Super de Compañías o en el portal de ecuadorpapers.org. Economista, volviendo al tema de la Asamblea y viendo que parte de los aliados que tenía el presidente de la República, el grupo de Pachacutic, los que están con el ala cercano a Guadalupe Llori, al presidente Guillermo Lasso, y también pues la Izquierda Democrática, partido que desde un comienzo casi que ha estado cercano al presidente de la República, ver que en este momento, después de haber sido parte del grupo de aliados y que el presidente de la República, después de que quiera aprobar leyes que van tal vez en contra de los intereses de los ecuatorianos, él arremete contra sus aliados. ¿Qué demuestra esto? Ese ha sido un comportamiento sistemático de Guillermo Lasso, incluso antes de posesionarse. Incluso el 14 de mayo ya dijo que renegaba de sus aliados del Partido Social Cristiano, ¿no? Quiso construir un pacto de la Moncloa, que es una especie de gran acuerdo nacional, lo que él llamaba el gobierno del encuentro, para beneficiar a todo el país. Empezó a traicionar a sus aliados, incluso los más cercanos, con quienes dicen ahí le ayudaron para que pueda ganar en el proceso electoral. Entonces, no es una novedad. Él se va en contra de sus aliados al punto que quedará solito, gobernando desde las locas ideas de su cabeza, pensando que tiene supuestamente masivo apoyo popular por comer un poquito de pollo frito, pero realmente está quedándose solo. ¿Y quién queda sacrificado en todo eso? La ciudadanía. Porque él con sus rabietas, sus obsesiones de poder seguir teniendo más control para la banca, termina alejando a todos, al sector productivo, a los bananeros, a los camaroneros, a toda la industria de la pesca, a todo el sector de la construcción. No mete ni un dólar para reactivar la economía de nuestro país. No hay ni un plan de vivienda para el Ecuador. Ha quitado y ha disminuido el flujo de crédito para los hipotecarios en el seguro social. Ha evitado la posibilidad de otorgar recursos a los gobiernos locales para que inviertan en obra pública local dentro de cada uno de los cantones. Está alejando cada vez más a todos quienes pudieran constituir un equipo para poder resolver los problemas del país. Y lo único que piensa él es en sus amigos banqueros, en el Fondo Monetario Internacional y en quedar bien con Wall Street, con la ciudad de Nueva York. Entonces, se está metiendo él mismo en un hueco del cual no puede salir, y ahora con las rabietas, no, de que va a ser una consulta popular a la Lenín Moreno. Quiere hacer lo mismo que hizo Lenín Moreno para tratar de justificar con eso la persecución y supuestamente luchar contra la corrupción cuando el más corrupto es él, y la mejor demostración es los Pandora Papers. Ojalá el día de hoy el señor Héroes, Pachacutic, los acusados por el señor Lasso y UNES, se unan nuevamente para impedir que el contralor subrogante, que le salvó la vida a Guillermo Lasso diciendo que Dakota no era paraíso fiscal, vaya a juicio político en la votación del día de hoy. Atentos, ecuatorianos, porque si es que no se aprueba eso, sabemos que solo es un mecanismo de chantaje, de intimidación y de judicialización de la política, asustar a sus rivales políticos, los anteriores aliados, para que apoyen a este contralor subrogante que le salvó la vida a Guillermo Lasso en el proceso de los Pandora Papers, con un informe de 1 página y media hecha en 5 minutos. Ojo, ecuatorianos, con la votación de la Asamblea sobre el tema del contralor.
Estamos dialogando con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. En el tema de seguridad, hace pocos días tuvimos en este espacio al gobernador del Guayas y él decía que la inseguridad que existe en la provincia y en la provincia del Guayas es producto de la droga que ellos están incautando, lo que antes no se hizo en el gobierno de Correa, que todo lo que está pasando en el Ecuador es culpa de Correa. Este gobierno sigue viendo por el retrovisor. ¿Qué respuesta darle a estas declaraciones que dan funcionarios del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el mismo presidente de la República? Cuando hay algún problema en el país, se sigue hablando de que la culpa es de Correa. Bueno, primero yo pensaba que Arosemena dijo que el problema era falta de iluminación y que había que poner más postes de luz con luces LED, ¿no? Bueno, ahora dicen que más bien es culpa de Correa y quieren hacer ese vínculo perverso. Cuando todos sabemos que en nuestro gobierno, liderado por Rafael Correa, nosotros sí tuvimos soluciones al tema de la seguridad. Creamos una institucionalidad como nunca antes. El presidente se reunía todas las semanas con el gabinete de seguridad. Había una coordinación con la función judicial para evitar, ¿no es cierto?, que se vayan liberando a los delincuentes y poder proveer toda la información desde las distintas funciones del Estado para que se puedan proceder con este tipo de información y medidas para que el sistema judicial sea eficiente y opere y funcione. Habían bases de datos, habían sistemas georreferenciados, se implementó el sistema de videovigilancia que había que continuar. Pero ¿saben qué? El señor Lasso está apoyando una ley en los Estados Unidos y dice que hay que desmontar el sistema de cámaras de vigilancia porque han sido contratadas con cámaras chinas y no les gusta que la tecnología sea china y que por eso hay que ir desmontando el ECO 911. ¿Pueden creer? Y vayan y pregunten al ECO 911, nadie ha hecho esa investigación. ¿Cuántas cámaras están dañadas sin mantenimiento? ¿Y cuántas más estaban planificadas desde nuestro gobierno que no se lograron instalar ni el gobierno de Moreno y de Lasso? ¿Cuántos problemas hay que por falta de presupuesto no se está asignando recursos para renovar los uniformes, los chalecos, el abastecimiento de balas, la gasolina para los patrulleros, la renovación de la flota de patrulleros también que necesita la Policía Nacional? El número de efectivos tiene que aumentar, el número de guías penitenciarios para tener control sobre las cárceles, retomar el sistema de inteligencia carcelario para que hayan policías y agentes de inteligencia infiltrados entre los PPLs y que puedan alertarnos si es que va a haber algún problema. Todo eso se puede montar y se debe montar y ya funcionaba. El hecho de que digan que había supuesto pacto con los narcotráficos es el peor cinismo de este señor Arosemena y el propio Guillermo Lasso y es la única narrativa que tienen para supuestamente argumentar de que eso es ahora lo que ocurre en el país. Es una mentira absurda. Lasso es un fracaso y se quiere esconder con la que ya sabemos la culpa de Correa. Eso es mentira, es falso y todos sabemos que en la época de Correa había seguridad en nuestro país. Economista, bueno, lo que usted dice es una gran verdad. Y yo le hice una repregunta al gobernador, volviendo al tema de Arosemena, y le digo, pero el gobierno tiene el control de las fronteras, ¿por qué el gobierno no evita que esa droga que entra acá al país llegue a los puertos? El gobierno tiene el control de los puertos. ¿Por qué ellos no están tal vez cumpliendo con ese control que debe de hacérselo tanto en la frontera como en los puertos? Mira, aquí hay que entender que es un fenómeno efectivamente complejo, multicausal, que tiene dimensiones transnacionales, mecanismos ilegales y también tristemente legales. Yo te voy a decir una cosa, Jaime. En esta ley de inversiones, mal llamada así, pero que por suerte se archivó, se incluía un articulito que nadie le ha parado bola. Ese articulito decía que los bancos podían contratar aviones de forma directa, sin pasar por el Banco Central, para transportar billetes de a 100 y de a 50 fuera del país. ¿Qué? ¿Eso estaba en el...? Sí, eso estaba en el artículo que modificaba el Código Monetario. Ahora, o sea, podían sacar el dinero que querían. ¿Para qué quieren los bancos tener la posibilidad de contratar y fletar aviones para mover dinero físico y billetes de a 100?
¿Por qué no simplemente lo mandan al Banco Central y que el Banco Central haga esa gestión? Porque en el momento que va la institucionalidad estatal, por más que estén banqueros a cargo del Hay gobierno, control. les toca cumplir la norma, pues tienen que reportar de dónde llegan esos billetes de a 100. Entonces aquí hay que tener una clara vinculación, un análisis muy sesudo y muy responsable con el país en determinar cuál es la relación entre la dinámica del narcotráfico, del lavado de dinero, del dinero en efectivo y el rol de la banca en ello. Hay que ser muy responsables en el análisis. Obviamente es un tema delicadísimo, pero no podemos ignorarlo. Y ojalá que los asambleístas nos digan por qué el presidente quiso meter ese artículo en la ley de inversiones que envió. Economista, bueno, hemos visto que las instituciones de control ahora están actuando porque el presidente de la República tiene que decirles al SRI, a ver, quiero que investiguen a través de una carta dirigida a la señora Marisol Andrade, creo que es, investiguen los impuestos del señor Javier Herbas, investiguen al ex esposo de Cintia Viteri, investiguen a las personas que en este momento son rivales políticos míos. O sea, las instituciones de control están actuando de una manera que si no te lo dice el presidente no lo haces, pero van a una tiendita de barrio, van a cualquier negocio, ahí sí clausuran los negocios sin que el presidente de la República tenga que decírselos. ¿Qué está pasando con esto? Oye, ¿sabes la carta que falta? La carta donde Lazo diga, investiguen a mí por estas empresas offshore reveladas que no han pagado impuestos durante 20 años de Panamá, de las Vírgenes de Caimán, de Dakota, de la Prince Edward Island en Canadá, etcétera. Eso no ha habido. Y más bien lo que hubo fue una disposición del presidente a su directora del SRI, nombrada por Lenín Moreno y ratificada por Guillermo Lazo, en donde le dice, ¿sabes qué? Cuando te toque ir a la asamblea, no digas nada, y que es información reservada y que tú no te vas a meter. Y eso pasó, pues no se acuerdan lo que fue el proceso de los Pandora Papers, cuando le convocaron a la directora del SRI y dice, no sé, yo no he sabido nada, a mí no me han avisado. Oiga, pero ¿y pagaron el impuesto a la herencia por la transferencia? Y le pasó supuestamente a sus hijos, y se deshizo del fideicomiso, no sé, yo no sé, eso habrá que ver, pero en todo caso la información que tengo es reservada y no se las puedo entregar. Entonces, cuando es de investigar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando estuvo Moreno, ella es la directora del SRI, que facultó a que le devuelvan a Lazo casi $1,500,000 por decir que el Banco de Guayaquil no era de él y que por eso tenían que devolverle impuestos al señor Lazo. Entonces él cuando llegó al poder, obvio, la ratificó en el cargo agradeciéndole por la inmensa gestión que hizo cuando Lazo tenía que haber contribuido impuestos en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, ahí hay una cuestión perversa, triste, lamentable, porque no sería una institución que respetábamos los ecuatorianos. Era una institución que nos había generado una cultura tributaria a los ecuatorianos, pero ahora tristemente es un instrumento más de la persecución política que le estamos viendo contra sus rivales políticos. Ojalá esto se frene ya y los funcionarios honestos y responsables del SRI salgan a la luz con la información valiosa que tiene que tener el Ecuador respecto a todos los ciudadanos que tenemos que estar fiscalizados por la autoridad tributaria. Economista, ¿qué lectura le podría dar a usted en estos momentos al movimiento Pachacutic? Porque bueno, vimos al movimiento Pachacutic estar muy aliado al gobierno, luego vimos que hubo una división de ese movimiento y ahora vemos cómo el presidente de la República acusa a los mismos miembros del movimiento Pachacutic. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? ¿Será que Pachacutic definitivamente ya no es aliado del presidente o de pronto simple es un mecanismo? Mira, Lazo le apostó a esa alianza con Pachacutic, sobre todo en la asamblea, para poder generar una división de lo que se denomina el bloque histórico en términos gramscianos. ¿Qué quiere decir un bloque histórico? En donde hay una alianza de sectores que tienen más coincidencias entre sí que diferencias y que pueden llevar a cabo una transformación del país. Eso representaba el progresismo, la plurinacionalidad y la socialdemocracia.
Pues Lazo fue directo a romper esa posibilidad de unidad, generando divisiones, generando compra de asambleístas, rompiendo a los partidos, sacando a la gente clave, dándoles poder, indultos, etcétera, a, por ejemplo, sectores afines a Pachacuti, ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo una intencionalidad de carácter político, bien pensada desde la sociología política para romper la unidad del bloque histórico. Ahora, ¿qué pasó después de eso ya en términos operativos? Que pues le da el poder a la asambleísta Llorio en la presidencia de la asamblea, reparten algunas comisiones, pero luego cada vez las demandas de los sectores van subiendo, pues, van subiendo cada vez más, el precio sigue subiendo, y ya llega el colmo en donde dice, ya no puedo pagarles el precio, mejor les voy a denunciar. Pero no es el punto la denuncia actual. Lo que hay que analizar es todo lo que ha ocurrido de aquí hacia atrás en los últimos 10 meses. Porque es ahí donde tenemos que explorar qué ocurrió. Y el punto crítico de la historia del Ecuador se llama Pandora Papers, en donde uno de los asambleístas hoy denunciados por Guillermo Lazo, señor Edgar Quesada, defendió y votó por el informe de Pandora Papers en la comisión legislativa respectiva liderada por el asambleísta Cabascango, de su partido Pachacuti, y cuando pasó de la comisión al pleno de la asamblea, cambió de opinión y se salió a decir que el informe era falso y que no estaba de acuerdo y que iba a votar en contra para salvarle el puesto al señor Lazo. Ahora, eso no ocurre por un acto de magia, no, eso ocurre por alguna gestión que debía haber ocurrido y que tiene que investigarse. Así que, más allá de la ley de inversiones, hay que analizar el comportamiento sistemático. O también podemos recordar el episodio de lo que se llamó la pipa de la paz entre Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio, que se estaban tirando a matar por el caso Oro Negro, y que luego firmaron un acuerdo donde dijeron, no, ya, vamos a quedar de abuelitos y más bien vamos a repartirnos la Defensoría del Pueblo, sacando al único funcionario que estaba fiscalizando a Lenín Moreno, el peor presidente de la historia del Ecuador. Bueno, economista, en esos momentos el presidente está en muy malas relaciones con Pachacuti, con Izquierda Democrática. Obviamente, pues UNES jamás ha sido aliado al gobierno y bueno, y con Social Cristiano podríamos decir que a veces sí y a veces no. Pero en las últimas declaraciones que ha dado el presidente, él ha manifestado que gobernará sin considerar la Asamblea Nacional. ¿Podrá realmente hacer esto? Qué bueno, ojalá, pues sí, a la hora que se da cuenta que es presidente, pues de la función ejecutiva. Claro que tiene que gobernar sin necesitar de la asamblea, si para eso le elegimos, o le eligieron los ecuatorianos. Para que gobierne, no para que se pase quejando de la asamblea. Si uno tiene la administración pública, imagínense todo lo que se puede hacer. Controla Fuerzas Armadas, Policía, todos los ministerios, sistema educativo, salud, ¿no es cierto? Tiene un enorme ejército de funcionarios públicos para solucionar la vida de la gente. Tiene las reservas más grandes de la historia con 10.500 millones de dólares guardados en el cajón y depositados en un banco en Suiza. Tiene el precio del petróleo por sobre los $100. Tiene una coyuntura externa favorable, tiene sus aliados en los Estados Unidos, a los bancos multilaterales que le quieren prestar plata, a los chinos que le donan las vacunas. Ya, pues haga algo. Empiece a dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Qué bueno que se haya dado cuenta que ha sido presidente de la función ejecutiva. Así que a empezar a transformar el país con urgencia, queremos ver resultados ya, por el bien de los ecuatorianos. Qué bueno que se haya dado cuenta que ya no necesita de la asamblea para gobernar. Ahora, ¿qué es la verdad? Que lo que necesitaban era cambiar las leyes y ojalá según ellos la misma constitución para dejar anclado el poder a favor de la banca luego de que se vaya del gobierno. Por eso es que les obsesiona poder tener el control sobre la asamblea. Pero los ecuatorianos no debemos permitir eso, que gobiernen con el marco legal vigente. Si acaso que todo depende de las leyes. Tantas cosas que puede sacar, decretos ejecutivos, reglamentos, puede sacar normas técnicas cada uno de los ministerios, ayudar a nuestros jóvenes para que puedan estudiar, ¿no es cierto? Dando recursos y créditos a las universidades para que puedan ampliar sus campos, construir edificios, laboratorios y que puedan caber más chicos y puedan estudiar. Puede solucionar el problema de las carreteras que requieren mantenimiento, puede solucionar el problema de la inseguridad dotando de
recursos para la policía, pero todo quieren mandar a la asamblea como si fuese la culpa de la instancia legislativa. Imagínense que nosotros estuviéramos ahí quejándonos del legislativo, cuando el gobierno tiene suficientes facultades, suficientes instrumentos para dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Economista, bueno, hemos hablado de muchos problemas del gobierno, del tema legislativo. ¿Qué haría usted en este momento si fuese el presidente de la República para solucionar tantos problemas? Mira, Jaime, hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Pero lo primero que se necesita es ir resolviendo el problema de la inseguridad que están viviendo los ecuatorianos. Porque si no hay seguridad, no hay posibilidad de prosperar. Nos matan nuestros sueños, nos matan nuestra esperanza, nos tienen bajoneados, nos tienen con miedo de salir a la calle. Y eso no puede ser, porque la calle es el espacio público, nos pertenece a todos. No podemos tener ese miedo. El Estado tiene que recuperar su posición en la sociedad ecuatoriana mediante todas las políticas que ya mencioné antes en la entrevista, ¿no es cierto? Una política integral de seguridad. Para empezar, ¿cómo vas a tener a una ministra de gobierno que es la encargada de la seguridad, que le entrevistan sobre la seguridad y dice, ay no, yo no soy experta en seguridad? Eres la ministra de seguridad y dice que no es experta en seguridad. Hay que empezar a cambiar a esos funcionarios que están ahí por palanqueo político, porque son amigos de la época del feriado bancario, y empezar a poner a expertos en materia de seguridad para dar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Hay que dar soluciones en materia, insisto, de recursos presupuestarios para nuestra Policía Nacional, de darle más fuerza al sistema de biovigilancia del ECO 911, de poder resolver el problema penitenciario con declaración de emergencia en la formación de guías penitenciarios, permitir que los jubilados de otras áreas de seguridad, militares, policías, agentes de aduanas, etcétera, puedan incorporarse como guías penitenciarios en el corto plazo luego de unos cursos breves de materia de guía penitenciaria y derechos humanos para los PPLs. Es decir, hay como dar soluciones rápidas, urgentes. Plata tiene el señor, plata tiene, 10.500 millones de dólares de reservas y recursos en el exterior que no están siendo utilizados para el bien de los ecuatorianos. Es decir, sí hay como dar soluciones. La seguridad es el pilar para que pueda llevarse a cabo el proceso. Y luego necesitamos desarrollo productivo, poner dinero en la economía. La cosa funciona así, no funciona con aire, con confianza, con discursitos, con palabrería, no. Significa recursos. Dar recursos a los municipios para que hagan obra pública, dar recursos a las empresas productivas para que puedan ampliar sus capacidades productivas y poder tener más producción, más empleo, más trabajo para la gente, dar recursos a la ciudadanía más vulnerable que todavía sufre los efectos de la pandemia. Hoy salió un informe de UNICEF que nos demuestra que todavía hay un impacto tremendo en la gente. Hay que darle recursos a la gente para que tenga dinero en el bolsillo y pueda salir a consumir, se reactive la economía y empiece a desarrollarse nuestro país y empiece a generarse empleo. Es así de sencillo, tiene que actuarse, pero ya. Hay un plan de infraestructura que dejamos armado en materia vial, en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de infraestructura de salud. Solo tienen que recuperar los planes que dejó la Revolución Ciudadana en el 2017 e implementarlos, porque eran a largo plazo hasta el 2030, 2031, 2040 en muchos casos, y seguir esa línea. Pero eso no está haciendo el gobierno de Lazo, porque Lazo es un fracaso. Esa es su única aspiración, seguir gobernando para sus intereses personales, para la banca, exonerándose de impuestos él y su familia. Economista, finalmente, si no se aprueba hoy el juicio al Contralor, esto podría demostrar de que hay otro acuerdo entre el gobierno y los asambleístas. Absolutamente, pues. No solo acuerdos, sino ya directamente chantaje, intimidación. Si les ponen a la fiscalía encima de decir, cuidado, se vayan a portar mal, que si no amplío la lista de 5 a 15, a 20, a 25. Y de ahí ya no sabremos si son ciertos o no, pues, porque no tenemos la evidencia, las pruebas, las circunstancias donde supuestamente se dieron esas compras y ventas de conciencias y de votos. Entonces, si es que lo que quiere es intimidar, asustar, diciendo, portarás en bien o si no amplío la lista, y vemos que hay causas suficientes para ampliarla por el crecimiento del bloque de asambleístas que han ido votando con Guillermo Lazo, entonces vamos a ver cómo se comportan en la votación de la asamblea del día de hoy respecto al Contralor. Claro, a Lazo le conviene defender a un Contralor que le salvó la vida, así como Marisol Andrade del SRI le devolvió $1,5 millones
de impuestos, ahora tiene que defender a su contralor que le sacó un informe de 5 minutos, de hoja y media, en donde dice que Dakota no es paraíso fiscal y por ende él puede seguir gobernando este país a pesar de ser un evasor, un defraudador, alguien que cometió perjurio contra el pueblo ecuatoriano. Entonces, vamos a ver si los ecuatorianos vamos a defender a un contralor que fue puesto por Celi desde la cárcel en reemplazo de Poli, o si es que vamos a defender la dignidad, la verdad, el que no se utilice a la Contraloría como un instrumento para salvarle la vida al presidente luego de que él haya sido un gran evasor y, como digo, Lazo es un fracaso en ese aspecto. Se me quedaron algunas interrogantes, no sé si pueda hacer la última y le voy a mandar dos preguntas en una, economista. A ver, me gustaría de pronto que me responda o me dé una lectura de lo que está pasando en el tema de la justicia con el caso de los hermanos Isaías, que han demandado al Estado por 2.000 millones de dólares y casi que, de acuerdo a cómo van las cosas, el presidente de la República dijo que todo es producto de que las incautaciones que hizo el expresidente Correa las hizo mal y que producto de eso vamos a tener que pagar esos 2.000 millones de dólares. Eso nos dio a entender hace una semana el presidente Guillermo Lasso. Y el otro tema es, ¿usted cree que es el momento para ir a una muerte cruzada? A ver, vamos a ver los Isaías, que eso sí es muy grave, muy importante. Podemos aquí hablar de unos dolaritos que les han dado, unos puestitos de provincia a ciertos asambleístas, pero aquí estamos hablando de 2.000 millones de dólares de quienes desfalcaron al pueblo ecuatoriano, los depositantes, y se llevaron la plata a esconder en paraísos fiscales. Sí saben, ¿no?, de que sacó una investigación ahora Estados Unidos, de en qué paraíso fiscal tienen los Isaías el dinero de los depositantes. En Dakota del Sur. Igualito a cierto presidente de la República. ¿Y quiénes son los abogados de los Isaías? Ricardo Noboa, mejor amigo de Guillermo Lasso. Hasta en el día de la posesión se tomó la foto en el Palacio Presidencial, ¿no es cierto? El hijo de Ricardo Noboa es el abogado del Banco Panameño de Guillermo Lasso. Sí, el hijo de Ricardo Noboa se llama Esteban Noboa Carrión y Esteban Noboa es el abogado, miembro del directorio del Banco de Guayaquil, Panamá, también llamado Banisi. Así que no me vengan aquí que un abogado que tiene sus servicios profesionales. Aquí hay claro contubernio entre los Isaías Lasso y la familia Noboa y los abogados para poder devolver los bienes incautados por la Revolución Ciudadana, que luchó contra la corrupción de los banqueros y que ahora Guillermo Lasso plantea devolvérselos a los Isaías. ¿Cómo? A través de esta figura de la demanda. En una entrevista en el diario El Universo, Ricardo Noboa, abogado de los Isaías, dijo: no, bueno, sí, es la demanda por 2.000 millones, pero estamos dispuestos a negociar. Conversemos, dice. Si nos devuelven los bienes, tal vez ya solo les cobramos 100, ya no 2.000, sino unos 1.000 o tal vez solo 500, pero devuélvame los bienes. ¿Y cuáles son pues esos bienes? Estamos hablando de Gamavisión y TC Televisión, otro de los más importantes canales de televisión del Ecuador. ¿Para qué? Para que los banqueros nos sigan metiendo las noticias, lo que ellos definan como importante en el día a día y no lo que se defina colectivamente, ojalá en un proceso que más bien implique la democratización de los medios estatales para que puedan tener una participación de las universidades, de los trabajadores, de los estudiantes, de los gremios productivos de nuestro país y que pueda haber una verdadera pluralidad en esos medios de comunicación. Correcto. En el tema faltó lo de la muerte cruzada. Mira, la muerte cruzada ya dijo Guillermo Lasso que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no tiene las agallas para hacerlo. Porque él sabe que se tendrá que enfrentar ahí, él sí, frente al pueblo ecuatoriano, va a tener que rendir cuentas de todas sus mentiras de campaña y de su pésima gestión. Va a evidenciarse que Lasso es un fracaso y por eso no va a la muerte cruzada. No lo va a hacer, jamás lo va a hacer desde Guillermo Lasso. A ver si la Asamblea se pone las pilas, pero yo creo que la solución va por un proceso más orgánico, más participativo, donde la ciudadanía se empodere de su futuro. Ya basta de estar ahí cabizbajos, de estar derrotados, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de pie y si es necesario juntar millones de firmas para ir a un proceso de revocatoria de mandato, hay que hacerlo. Pero bueno, ojalá mientras tanto se ponga a pilas la Asamblea, vea que sí hay una posibilidad de recuperar el destino
próspero para el Ecuador, en donde se respete la palabra, en donde se cumpla lo que se ofrece y en donde se demuestre que lo que ya se pudo hacer en la época de la Revolución Ciudadana se puede volver a hacer con un gobierno digno que ame a su pueblo y no al bolsillo de los banqueros. Economista Andrés Arauz, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo y la Alianza Informativa Digital. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Carla. Un saludo de Ecuador en directo a toda la audiencia. Esperamos vernos pronto. Adiós. Gracias al economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Su punto de vista de todo lo que está pasando en el Ecuador, Carla.